Y hoy voy a impartir una enseñanza. Yo quería predicar algo un poquito diferente, pero el Señor me estuvo hablando esta semana. Y yo quiero soplar sobre las transiciones de muchas personas aquí. Que el Señor traiga fuerte su gloria sobre sus vidas. Que su viento venga sobre sus vidas, los levante, los ayude. Que puedan seguir adelante en las circunstancias que están afrontando. Mira, acompáñame a Primera de Juan capítulo 4 verso 10. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo, glorificando al Señor con su Santo Espíritu en este lugar. Le voy a recomendar que ponga atención y si puede tomar notas, va a ser de mucha bendición, las compara al final. En esto consiste el amor, en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Te lo voy a leer otra vez. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, no es que nosotros amemos a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros, y la muestra de este amor fue que Él envió a su Hijo a pagar por nuestros pecados. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que vengas y gobiernes sobre nuestras vidas, que aceleres estos tiempos, que traigas restauración, liberación, que traigas milagros, sanidades, que glorifiques tu nombre, que nos abraces con tu presencia y que tú te glorifiques en todo tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero ser muy claro aquí, y antes de entrar al tema, quiero dejar algo claro. Yo estando orando, tomando un tiempo, meditando, escuchaba ciertos predicadores, escuchaba ciertos mensajes, y había algo que cada uno de estos predicadores resaltaba que yo no coincidía. Y algunos de estos predicadores decían que Dios nos prueba constantemente, que Dios nos tiene en pruebas constantemente. Y yo quiero tener un paréntesis aquí en el cual yo quiero hacer una plataforma para que tú abraces lo que hoy te quiero impartir. Y la verdad es que yo veo que en Santiago dice que el Señor no tienta a nadie, y la raíz de tentar es probar, comprobar, tratar, tocar. Entonces puedo ver que Dios realmente en su corazón, Él no trata de probarnos. ¿Por qué? Porque a Él no tenemos que demostrarle nada. Él conoce nuestro corazón, Él conoce nuestro pasado, Él conoce nuestro presente y Él conoce nuestro futuro. De modo que si vamos a este pasaje y entendemos realmente la intención del corazón del Padre, podemos ver que su intención siempre es que nosotros vayamos de gloria en gloria, que nosotros podamos crecer, madurar y que nuestro carácter se pueda desarrollar, que nosotros podamos alcanzar la altura del varón perfecto que es Jesucristo. Entonces podemos ver que el plan en el corazón de Dios es de bien y no de mal. Hasta aquí estamos claros. Por lo tanto, no podemos decir que el Señor nos prueba, porque realmente el que viene a acusar, a robar, matar y tratar de destruir es el enemigo, es Satán, es el engañador. Es aquel que pidió tocar la vida de Job, no fue Dios. Fue el enemigo el que vino y el que quiso tocar la vida de Job. Quítale todo lo que le has dado a ver si no te maldice. Puedes tocar lo que tú quieras menos su alma. Dios lo permite. Dile al que está a tu lado: Dios lo permite. Pero el que lo permite no quiere decir que en su intención está el hacernos sufrir,
Quiero dejar esto bien claro, porque si tú no entiendes esto, lo que tú estás impartiendo es una mentira, que el día de mañana la persona a la cual tú estás ministrando no va a entender lo que Dios está haciendo en su vida, y se va a quedar con una percepción de que el Dios el cual nos salvó y nos amó y entregó a su vida por nosotros es un Dios que realmente no nos ama, y no es así. El Dios el cual entregó su Hijo por nosotros es un Dios que nos amó desde antes de la fundación del mundo. Juan, aquel hombre que fue llevado cautivo, que fue puesto en una isla, que fue puesto en una olla de aceite hirviendo, y el cual no pasó nada porque su corazón y su atención siempre estaba en Dios. Este hombre, el cual nos habla de la revelación de Cristo, es aquel que dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios primero, no, porque no pudimos nosotros amar a aquel el cual nos amó desde antes de la fundación del mundo. El deseo de Dios con Adán era tener una relación, por eso preparó una plataforma, un lugar, creó los cielos y la tierra, creó la vida, creó semilla, las aves del cielo, los peces del mar, creó una plataforma perfecta a su nombre. Gloria a Dios. Para que en esa plataforma pudiéramos tener comunión con Él. Esto es bien hermoso, porque puedes ver un padre preparando el ambiente para pasar tiempo con su hijo. Cuando tú entiendes que el corazón de Dios, en el corazón de Dios hay planes de bien para contigo, que en el corazón de Dios hay un amor que estaba antecediendo tu vida. ¿Qué quiero decir con esto? Que ya había un amor preparado, el cual te deseaba antes de que estuvieras en el vientre de tu madre. A su nombre. Y esto es bien hermoso, porque si nosotros podemos entender todas estas cosas, cada una de las situaciones en las cuales afrontemos, vamos a poder estar seguros y confiados. A su nombre. ¿Y por qué empiezo aquí si yo te quiero impartir una enseñanza? Bueno, el Señor me estuvo hablando acerca de la iniquidad. Y la iniquidad es la maldad en el corazón del hombre. La iniquidad es el deseo a pecar. Es la inclinación del corazón continuamente a pecar. Pero algo que a mí me llama la atención mucho es cómo Dios lleva al pueblo de Israel en una transición. Y en esta transición el Señor se va revelando de una manera progresiva. Cuando hablo de una manera progresiva, Dios se va revelando de lo pequeño a lo grande. Dios le muestra su gloria, Dios le muestra su carácter, Dios le muestra su poder, pero también le muestra su amor y su provisión. De modo que el pueblo de Israel puede estar confiado en su Dios, aquel que lo sacó de Egipto. El Señor hace un pacto con Israel, y después de hacer este pacto con Israel, los prepara su corazón, se les revela, les da leyes, y ahora sí dice: están listos, vamos a entrar a Canaán. Cuando entran a Canaán, Josué, ha habido muerto Moisés, es el que queda a cargo de Israel, es el líder, es aquel que lleva a Israel a conquistar. Y en el capítulo 6, el Señor les hace una advertencia, les dice: no tomarán nada de lo cual esté dedicado a los dioses, porque maldito es. Ok, les da la advertencia. Ojo aquí, porque después de darles la advertencia, ocurre algo bien terrible. En el capítulo 7, Josué no manda todo el ejército de Israel hacia Ai. Jericó es la ciudad que está al frente para entrar a Canaán. Dan las vueltas a Jericó, gritan, las murallas caen, conquistan Jericó. El Señor les hace la advertencia. Después de que les hace la advertencia, todo lo que está ahí lo matan, lo dedican al Señor. Y el Señor les dice: no tomarán oro, no tomarán plata, ni tampoco tomarán de lo que fue dedicado a los dioses, porque maldito es. Hay una advertencia. Dile al que está a tu lado: advertencia.
Y habiendo una advertencia, el pueblo de Israel sigue más adelante, pasan Jericó, van a Ai, pero no sube todo Israel, solamente van 3,000 hombres. De estos 3,000 hombres no regresan todos, porque 36 fueron muertos. Josué va a la presencia del Señor, comienza a llorar, toma a los ancianos, ponen ceniza en sus cabezas, rompen sus vestidos, se tiran de rodillas, comienzan a clamar: Señor, ¿por qué permitiste que pasara esto? Señor, ¿por qué permitiste que murieran? Ahora en todo Canaán se va a saber que tu nombre no es grande como ellos pensaban. Josué, estando orando con los ancianos, llega un momento en el que el Señor le dice: levántate. Yo no sé cuánto habrá orado Josué para que el Señor le haya dicho: levántate. Yo puedo ver que Josué estuvo orando demasiado, estuvo buscando la presencia, el rostro de Dios, y el Señor lo fue guiando. Y aquí es donde el Señor lo guía para revelarle qué es lo que está pasando. Había una maldición dentro del pueblo, había una maldición en Israel, y nadie sabía qué era lo que estaba pasando, porque hubo muerte. Y aquí es donde el Señor comienza a revelar qué es lo que está pasando. Le dice: tomarás cada tribu, después de cada tribu, cada clan, después de cada clan, cada familia, y entonces yo te diré quién es el que trajo el anatema, la maldición a Israel. Y este anatema, que es la maldición, déjate lo pongo aquí. La persona que trajo el anatema trajo maldición a Israel, pero aunque uno cometió la acción, todo el pueblo de Israel fue perjudicado por la acción de uno. Cualquier parecido con la realidad, créame que no es coincidencia. Porque a veces en las familias uno comete un error, pero todos son perjudicados. Y esto es bien importante, porque sin darnos cuenta hay maldición dentro de las familias. Y este mensaje, que es más una enseñanza que un mensaje, lo titulé Derecho sobre Derecho. ¿Por qué derecho sobre derecho? Porque sabemos y entendemos que Jesús dio su vida en propiciación de nuestros pecados. La Biblia nos muestra esto. Cada uno de los apóstoles revelan a Cristo a través de haber sido glorificado, de haber muerto y resucitado. Y esta es la gloria que nosotros tenemos en Cristo Jesús, pues ha sido glorificado, ha resucitado. Y es en Él que nuestros pecados fueron pagados. Y es en Él que nuestras maldiciones fueron llevadas. Y es en Él que somos sanados. Y es en Él que tenemos derecho para con el Padre. ¿Alguien está aquí? Y la pregunta es: ¿cómo es posible que si alguien haya recibido a Cristo siga viviendo en maldición? Que no haya cambio en su vida, que haya tantos aspectos que le causen frustración en su vida o en su familia. Porque hay un derecho sobre derecho. Dile a alguien: derecho sobre derecho. En el capítulo 7 del libro de Josué vemos las consecuencias del pecado de Acán. 36 personas murieron. Por el error de una persona, 36 personas más fueron afectadas. Pero lo terrible de esto no fue la maldición. El Señor le habla a Josué y le dice: robaron y escondieron lo que no tenían que haber tomado. Y por cuanto robaron y escondieron, la maldición cayó sobre Israel. Pero sígueme aquí, lo terrible no es la maldición. Y tú puedes decir: ¿cómo que lo terrible no es la maldición? Sí, porque la maldición es consecuencia de la acción que cometieron. Lo terrible es que el Señor se fue de Israel. No es sino hasta el momento que Josué con los ancianos comienzan a buscar al Señor, que el Señor contesta otra vez. Y tuvieron que santificarse, pero antes de santificarse tuvieron que sacar el pecado de Israel.
Sígueme aquí porque esto es bien importante. El Señor le revela el pecado. Van a la tribu, van al clan, van a la familia y llegan con Acán. Josué le dice: ¿qué has hecho, hijo mío? Revélame, alaba a Dios, pero dime qué has hecho. Y él dice: bueno, sí, yo tomé un lingote de oro, algunos cuantos ciclos de plata y un manto babilónico. Josué le dice: ¿qué has hecho? Has traído desgracia a tu familia, pero no solo a tu familia, sino a Israel también. Dile a alguien: derecho sobre derecho. Había un pacto con el Señor. El Señor hizo un pacto con ellos en el desierto. Y está en Deuteronomio 28, en el libro de Éxodo también. Dice: y bendeciré. Te bendeciré en la ciudad. Te bendeciré. Comienza a hablar de todo lo que Dios va a hacer. Y maldeciré. Y comienza también a hablar de todas las personas que van a recibir la maldición, aquellos que se levanten contra ti. Ok, el Señor hace pacto con Israel. Había un derecho para ser bendecido, pero la acción de Acán trajo un derecho sobre el derecho. ¿Me siguen aquí? De modo que a pesar que estaba la bendición en el pueblo de Israel, la acción que cometió Acán trajo maldición sobre Israel. A su nombre. Y es aquí donde me quiero centrar, porque hay mucha gente en Cristo, pero no hay cambio, no hay bendición, no hay restauración, no hay sanidades, no hay milagros. No están ocurriendo cosas como si Cristo no fuera real. Y déjame te digo que no es así. Su Espíritu Santo es más real que el aire que respiras. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Alguien debería alabar a Dios. Y no es sino hasta que sacan a Acán afuera del campamento de Israel. ¿Cuántos conocen la historia? Ok, lo apedrean, toman todo esto, pero también apedrean a su familia, apedrean sus animales, sus ovejas, y después las queman. Y lo curioso del caso, fíjate, el Señor les dice: no tomen oro, no tomen plata, no tomen de lo consagrado a los dioses cuando entran a Jericó. Pero cuando entran a Ai, después de haber quemado a Acán, después de haber sacado el pecado, después de haberse santificado, entran a Ai, los emboscan, vencen, y el Señor les dice: tomen todo. Dile a alguien: tienes que esperar. Dios nos lleva de una manera en la cual Él nos va desarrollando. Él no nos prueba. No somos como algo o alguien que Él no conozca. No, Él sabe lo que está en nuestro corazón. Por lo tanto, Él nos desarrolla. Él nos hace crecer. Él nos hace madurar. Él nos hace llevar al punto de nuestro destino profético. Él ya vio lo que tú no has visto, por lo cual habló. Por eso te llaman tal vez profeta, aunque tú no te veas de esa manera. Te llaman empresario, aunque tal vez el día de ayer perdiste tu trabajo. Porque Dios habla conforme a lo que ve. Dáselo fuerte si se lo vas a dar a Él. Yo necesito que alguien aquí entienda que Dios te ama. Y que tal vez hay situaciones las cuales son demasiado difíciles que están afrontando ahora mismo. Hay personas que yo sé que están afrontando enfermedades, pérdidas, luto, crisis económica, enfermedad. Pero eso no quiere decir que Dios no esté contigo. Eso no quiere decir que Dios no te ame. Y desde esta base yo quiero que deje que el Señor sople a tu corazón. Deja que el Señor escriba esta palabra en los dinteles de tu corazón. Cuando salgas de aquí te aseguro que vas a ser cambiado, transformado. La iniquidad es como las pequeñas zorras. La iniquidad puede estar en un hábito, la iniquidad puede estar en un pensamiento, la iniquidad puede estar en tu corazón, la iniquidad puede estar en tu hablar. La iniquidad es la maldad. Muchas veces
nosotros vemos las cosas malas como buenas. Y esto es terrible. Por eso vemos que no podemos avanzar, que no podemos romper ciertas áreas en las cuales creemos que no tenemos autoridad. Y hay momentos en los cuales nosotros podemos llegar a estar muy frustrados, demasiado frustrados, porque podemos ver a otras personas que van creciendo y nosotros no podemos crecer. Pero lo que debemos de hacer es tratar de conocer a Dios, leer su palabra, dejar que Él nos cambie, nos transforme. Una de las primeras cosas que el Señor va a hacer contigo es alejarte. Dile al que está a tu lado: Dios te escogió a ti. Dios te escogió a ti para romper maldiciones. Por eso Dios te sacó de tu familia. Por eso Dios tal vez buscó una excusa para sacarte de tu casa, para que los mismos hábitos y las cosas que veías normales tú no las hicieras y las llevaras a cabo. Eso es iniquidad, porque hay cosas que ellas ven normales o que ellos ven normales, pero que a los ojos de Dios están mal. Como aquellos padres que le dicen a sus hijos: no mientas, pero cuando viene el cobrador, dile que no estoy. Ese es un hábito. Y hay iniquidad escondida. ¿Por qué? Porque la mentira da un derecho. Y usted me va a decir: qué exagerado es. No, eso dice la palabra. Por eso Dios dice: ser santos como yo soy santo. Y sin santidad nadie verá al Señor. Yo te aseguro que si hoy de aquí tú sales desafiado a cambiar las cosas, los aspectos, los hábitos que tú ves comunes, te aseguro que antes de que termine el año tu historia va a ser diferente. Antes de que termine el año tu familia va a ser diferente. Dile al que está a tu lado: hábitos ocultos que Dios te va a revelar. Por eso es bien importante entender esto, porque a pesar de que nosotros recibimos a Cristo, conocemos a Cristo, hay un derecho sobre derecho. Porque en Cristo Jesús, que fueron pagados nuestros pecados y que murió por la propiciación de nuestros pecados, hay un derecho de heredar a través de Él, por medio de la fe, la vida eterna. Pero hay otro derecho, que nuestras acciones, que nuestros hábitos están por encima de ese derecho. Y entonces la gente se pregunta: pero ¿por qué no avanzo? ¿Pero por qué no hay cambio? ¿Pero por qué no hay sanidad? ¿Pero por qué no hay liberación? ¿Por qué no hay restauración? Porque hay cosas que nosotros vemos tan comunes que delante de los ojos de Dios no son correctas. Yo le pregunto a alguien: ¿habrá iniquidad en la música? Sí, hay iniquidad escondida. Lo que tú escuchas es lo que tú hablas. De la abundancia de tu corazón. Dime de qué te estás llenando, con quién te juntas. No tengo que pasar un día con alguien para saber qué hay en su corazón, la manera en que me hable, la manera en que se dirija. Pero a nosotros la cultura, las tradiciones, la historia, la educación, los amigos, la familia trajeron iniquidad. Pablo dice: las cosas malas llamamos buenas y a lo bueno llamamos malo, porque no se nos ha revelado lo que conforme al corazón de Dios es correcto. Y cuidado, todos tenemos luchas. Yo no estoy diciendo que soy mejor que tú, pero el Señor me habló de esta manera y me vino empujando, porque el Señor quiere revelar algo a la vida de alguien hoy. ¿Qué tanto te considera Dios? Que hoy te dice: haz memoria. Abraham en Génesis le dice: sal de tu tierra, de tu parentela. Abraham lo saca de su tierra, de su parentela, de su familia. Lo toma prácticamente y lo lleva al desierto. Le dice: sal al desierto y ahí te mostraré el lugar. Le rompe los hábitos, le cambia la cultura.
lo que Dios está haciendo con nosotros a través de Cristo. Y la iniquidad es lo que da derecho sobre derecho. Yo quiero que me pongas atención, porque esto es demasiado importante. Si tú logras comprender esto, si tú logras abrazar esto, tu vida va a ser cambiada y transformada. Conoceréis la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. No es sino el derecho a través de nuestras acciones. Y cuando nosotros pasamos tiempo con Dios, cuando nosotros oramos, cuando nosotros escudriñamos la palabra, cuando nosotros nos determinamos a ser cambiados, a ser transformados, que el Señor entre en nuestras vidas. Mucha gente de aquí ha sido quebrantada. Muchas personas de las que están aquí han sido rotas. ¿Por qué? Porque te dispusiste a cambiar. Porque hubieron cosas que conforme a tu percepción humana, a tu manera de ver la vida, creías que eran correctas, pero Dios te mostró, te llevó por un camino que te dijo, así no, te va a doler, entrégalo. Por eso Dios de alguna manera permite que entres en pruebas y por medio de esa prueba comienza a rompernos, a cambiarnos, así como la misma Biblia nos muestra a través de la uva, que si no es hasta que es pisada y sale su jugo y llega a fermentar conforme el tiempo, no da ese sabor. El aceite que tiene que ser machacado para sacar ese óleo. Es a través de esas circunstancias que el Señor nos prepara para nosotros poder alcanzar aquel destino de gloria. Yo cuando recibí a Cristo nadie me mentoreó, yo buscaba, me acercaba con los pastores, con los líderes, una iglesia muy grande. Y comencé a leer la Biblia, comencé a tratar de entender quién era Jesús, qué era lo que quería hacer en mi vida. Después que entendí un poco, comencé desde Génesis. Y cuando llegué a Éxodo me asusté porque entendí que había cosas que había en mi familia que no le agradaban a Dios. No te harás imagen ni semejanza, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y cuando yo comencé a leer todos estos versos yo me asusté porque por parte de la familia de mi madre habían cuadros, velas y muchas cosas. Y aquí fue donde yo decidí cortar radicalmente, sí, radicalmente, porque no hay comunión entre las tinieblas y la santidad. Si tú quieres un cambio, tú tienes que buscar a Dios con todo tu corazón. Tus ojos tienen que estar puestos en el autor y consumador de la fe. Aquí no hay grises, aquí es blanco o es negro. Cuando Dios hace algo poderoso en nuestra vida, nosotros nos vamos, nos olvidamos de Él. Pero la misma Biblia nos advierte, porque ese espíritu que después regresando, hallando su casa limpia y adornada, vuelve con 7 peores que él. Y el hermanito, la hermanita vienen diciendo, pastor, yo no sé por qué, pero estoy peor. Ah, pero tu postrer estado viene a estar peor. La misma palabra nos advierte. Porque hay un derecho sobre derecho. Ojo, el deseo en el corazón de Dios es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Porque en el arrepentimiento es donde está el cambio. En el mismo arrepentimiento es donde se comienza a revelar Jesús a nuestras vidas. Y cuando Jesús se revela a nuestras vidas es cuando en verdad nosotros conocemos lo que es verdadero. Y es aquí donde podemos diferenciar lo bueno de lo malo. Entonces el arrepentimiento te va a empujar a darle la espalda a lo que antes te agradaba. Pero va a llegar un momento en el que el Señor te va a revelar por medio de su Espíritu qué es correcto y qué no es correcto. Por eso, mira, yo quiero hablarte acerca de cómo trabaja la iniquidad aún habiendo recibido al Señor. La iniquidad es algo que está escondido
en todo, absolutamente en todo. Y tal vez tú puedas decir, bueno, pero es que yo no puedo cambiar mi vida así de la noche a la mañana. No, pero en tu disposición. La palabra, al revelarnos al Señor, nos dice que su Espíritu Santo nos guía a toda verdad y a toda justicia, lo que es justo y verdadero. El Espíritu Santo nos revela a Cristo. De modo que cuando tú tienes comunión con Él, Él mismo te va a guiar y te va a redarguir, porque no todos tienen la misma transición, ni todos tienen el mismo proceso, no todos tienen el mismo crecimiento ni la misma madurez. Por eso Dios tiene un trato especial contigo. Tú no puedes venir y, a pesar de que hayas sido liberado de ciertas cadenas, maldiciones o ataduras, venir a juzgar al hermano que apenas acaba de llegar a la iglesia, porque el proceso y la transición es distinta. Por eso dice: crecer unánimes en amor, en paciencia, soportando los unos a los otros, en amor y paciencia, soportando. Para que a través de lo que Dios ha hecho en ti, Dios pueda afectar a aquel que apenas está conociendo al Señor. Y no solamente pueda afectar a aquel que viene recibiendo al Señor, sino para que a través de ti, tu casa, tu familia, tu descendencia pueda ser afectada por el poder de Dios. A su nombre. El rey David entendía que tenía que ser guiado por el Espíritu Santo, por la presencia de Dios. En el Salmo 119 dice: ordena mis pasos con tu palabra, que seas tú a través de tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. De modo que lo lleva o lo llevaría a la libertad sería la misma palabra de Dios, para que el pecado no lo esclavizara. Daniel dice: hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos, palabra. En el libro de Hechos, capítulo 3, verso 26, dice: mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por vuestros pecados. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que los bendijese, a fin de que cada uno se convirtiese de su maldad. De su maldad. Dicho otra palabra, regreso a lo que estoy diciendo, que se convirtiese de su iniquidad. La naturaleza del corazón del hombre se inclina de continuo al mal, todos, absolutamente todos. Por eso debemos de tener una comunión bien estrecha con el Espíritu de Dios. La revelación más grande que se pudo haber dado a los hombres es después de la humillación. Cuando el hombre reconoce que ha pecado, que hay maldad en su corazón, es ahí donde el Señor se revela. Y cuando el Señor se revela estando en la humillación, es cuando el Señor lo saca de la humillación y lo libera de aquello que lo había humillado, a su nombre. Dile al que está a tu lado: tradiciones, cultura, costumbres, hábitos. En todas estas cosas hay iniquidad escondida. Las tradiciones que el 2 de noviembre vamos a celebrar aquí en tradiciones, cultura, que nuestras generaciones vienen de los mayas, de los aztecas, aquellos que sacrificaban hombres después de ciertos triunfos y lanzaban sus cuerpos a los ríos. Costumbres. No, es que mi abuelita siempre pone una vela en la foto de mis primos que ya se murieron. Iniquidad oculta. Cada una de estas cosas tiene un derecho sobre derecho. Aunque hayas recibido a Cristo, aunque
tu fe esté en Él para ser salvo, siempre va a haber un derecho sobre el derecho por medio de tus acciones, porque son tus acciones lo que le dan derecho al enemigo para que tenga autoridad sobre alguna área a la cual tú no entiendes que no puedes avanzar. A su nombre. En medida en que nosotros podamos entender esto, nosotros vamos a poder glorificar a Dios en nuestras vidas, lo vamos a dejar que obre en nuestras vidas. Mira cómo el Espíritu de Dios, cuando viene a nuestras vidas, nos redarguye y Él quita costumbres, Él cambia culturas, Él rompe tradiciones y somos transformados por medio de la renovación del entendimiento a través de Cristo Jesús. Cuando Dios saca a Abraham, lo saca al desierto, le rompe la cultura, le quita las tradiciones, le cambia la manera de pensar. Cuando el Señor saca a Jacob, lo lleva al desierto, lo aleja de su familia, de los hábitos, a pesar de que fue llevado a pesar de que huyó como mentiroso, regresa como Israel. En el mismo desierto fue preparado para que el Señor tuviera el derecho para sacar a Israel de él, a su nombre. Alguien tiene que adorar a Dios. Alguien tiene que adorar a Dios. El Señor comienza a romper iniquidades, el Señor comienza a romper hábitos ocultos, el Señor comienza a romper tradiciones en cada uno de los hombres a los cuales se les reveló de una manera grande. Abraham los separó de su familia, le cambió las costumbres, a Jacob lo llevó al desierto, lo transformó. José fue vendido como esclavo, fue difamado, fue oprimido, fue llevado a la cárcel, pero ahí fue preparado para convertirse en el hombre con mayor autoridad sobre todo Egipto. A su nombre. Samuel fue separado, llevado al templo, y allí el Señor lo preparó para que fuese la voz y la dirección de Dios sobre Israel. A su nombre. Alguien tiene que adorar. Dios separó a David, lo escondió en una cueva en el desierto, conocida como Adulam. Ahí fue perseguido por el rey, al cual honró, al cual sirvió. Pero después llegó a ser conocido como el rey conforme al corazón de Dios. Le rompió costumbres. Jesucristo tuvo que haberse separado de los hombres para buscar a Dios y poder glorificar al Padre a través de la cruz. Ponte sobre tus pies, ya yo termino. Es en Él y es a través de Él que nosotros fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Es en Él y por medio de Él que nosotros somos nuevas criaturas. Es en Él y por medio de Él que nosotros somos hechos justicia de Dios. Es en Él y por medio de Él que no hay condenación para aquellos los cuales están en Cristo Jesús. Vivimos siempre de triunfo en triunfo y es en Él y por Él. Somos santos y fieles a Cristo. Todo lo podemos en Él porque estamos completos en Él. A Pablo se le revela algo bien tremendo, y a pesar de que era un hombre docto de la ley, él va al desierto, pasa 14 años, regresa, se humilla, y en Efesios él escribe esto. Efesios 3:17 dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Dile al que está a tu lado: en tu corazón, para que sea arraigado y cimentado, y seas plenamente capaz de comprender cuál es la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Wow. De tal manera te amó Dios que no lo puedes entender. Dios te ama de una manera que no lo puedes entender. Por eso en esta noche Dios quiere romper derecho sobre derecho. Levanta tus manos ahí donde estás.